Y bueno, para arrancar en esta segunda parte, que nos vamos a centrar más en algunas regiones, especialmente Magreb, Medio Oriente, también Estados Unidos. China no está porque nuestro autor estrella, que es Julio Ríos, no podía venir, y entonces, bueno, así tenemos más tiempo, no pasa nada. Y América Latina, en principio, las personas que habitualmente escriben en el anuario no están, pero no hay ningún problema porque tenemos una presencia latinoamericana estupenda aquí, o sea pero lo vamos a dejar también un poquitín más hacia el final de la mañana para dar espacio a las personas que sí que han podido estar. Entonces, pero antes de empezar, como algunas personas se han incorporado un poquitín más tarde y además un poco por ordenar todas las ideas que se han planteado esta mañana, que la verdad es que ha sido un debate riquísimo, siempre inacabado, porque esto podríamos estar días y no acabaríamos, pero se trata de ir trazando los puntos, viendo distintos enfoques, ampliar nuestra mirada, ¿no? En definitiva. Entonces, le pedí a la profesora Blanca Rodríguez Chávez que nos haga una breve síntesis de los puntos que han salido y luego ya pues con eso vamos a la parte regional. Adelante, Blanca. ¿Te acoge el micrófono, Blanca? Desde mi entender, pues voy a hacer una pequeña recapitulación para seguir con esta jornada tan sumamente enriquecedora e interesante. Sí, muy bien. Entonces, antes de hacer ese pequeño croquis que me he hecho en estos papeles que tengo aquí, voy a hacer una lectura de las palabras que han salido. Yo creo que los conceptos, ¿no? Esas palabras que han salido pues nos pueden servir tenerlas ahí presentes, ¿no? Crisis, globalización, por ahí hemos empezado. Desmoronamiento de la globalización. Interregno, el momento en el que parece que estamos, ¿no? Ruptura, consensos internacionales, seguridad y defensa, plataformas digitales, capacidad algorítmica de Europa, alfabetización en datos, digital, movimientos sociales, de toda índole, borrado memoria, feminismo interseccional, derivas políticas identitarias, de identidad, autovictimismo, identidad jaula, ¿no? Identidad que al final encierra más que posibilita un diálogo, cultura de mediación, reflexión de las personas, ciudadanía ha estado bastante presente. Fortalecimiento democrático, poder de la palabra, espacio también muy importante. Liberalismo que se encuentra rodeado, ¿no? de extremismos por los dos lados. Y presupuestos. Presupuesto ha estado bastante presente. ¿A qué se destinan esos presupuestos? Porque la verdad es que las decisiones se toman en el momento en que se adoptan los presupuestos. Todo lo demás luego ya estaba bastante determinado. Bien, bueno, pues entonces, a partir de estas palabras, yo creo que podíamos hacer como un pequeño esquema partiendo de lo que muy bien, desde mi punto de vista, ha centrado José Antonio Sanahúja, ¿no? Que ha hecho un esquema en el que me ha servido, gracias a su esquema, me ha servido para poder darle orden a todo lo que se ha ido diciendo aquí, ¿no? José Antonio Sanahúja pues, ha planteado pues, que hay esa crisis de este mundo que hemos conocido hasta ahora. Parece que se aventura un mundo distinto y en medio, ¿no? Pues ahí estamos nosotros ahora mismo, en el que existe ese vacío, esa crisis en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces él ha señalado para esa crisis causas estructurales de ese decaimiento, de lo que podremos llamar de globalización, y causas de agencia. Y aquí, en causas estructurales, casi no nos hemos centrado. Y a lo mejor sería bueno centrarse de cara al futuro, porque como no identificamos las causas estructurales, pues a lo mejor no sabemos bien qué hay que enmendar o qué hay que tocar para tener un futuro más o menos esperanzador. Entonces nos hemos centrado más en las causas de agencia, desde mi punto de vista. Entendiendo esas causas estructurales, pues hemos visto, y se ha identificado el profesor, deslocalización, detraimiento productivo
Luego, límites ambientales, límites sociales, límites políticos. Bueno, pues dentro casi no se ha tocado ninguno de esas causas, pero sí se ha tocado límites sociales, ¿no? Descendimiento de la natalidad, industrialización, la industrialización a lo que nos ha llevado. También se ha tocado, a lo mejor, límites ambientales, ese desarrollo industrial ha llevado a esos problemas ambientales, ¿no?, tan graves que estamos sufriendo, no solo ambientales, de cambio climático, pero lo cierto es que hoy por hoy no entendemos, no hay unas fórmulas claras que nos diga que hay otro modelo que podemos implantar comiendo los huevos al precio que los comemos ahora. Y que no nos veamos como hace unos años en España, que decía, comerás huevos cuando seas padre, ¿no? Entonces, que podamos comprar productos... ¿Sabéis esa expresión o no? Es que yo soy muy vieja. Bueno, pues ese es el problema. Vamos a poder tener, porque claro, ¿no? Se dice pensar en local... local, pero pensar en global, sí, pero a ver cómo lo hacemos para que eso local tenga esa virtualidad global. Bueno, luego, entonces, por lo tanto, yo creo que causas estructurales pues no las hemos tocado mucho. Causas de agencia, pues sí que se ha tocado muchas, ¿no? Bueno, pues ha tocado los movimientos sociales de todo signo, cómo eso lo ha facilitado también las plataformas digitales, ese desarrollo algorítmico en España, desde el punto de vista del I+D, ¿no? Pero que luego no se ha sabido constreñir a unos límites éticos, ¿no? Y bueno, éticos y de Estado de Derecho. Aunque se han hecho esfuerzos, pero a lo mejor está el Reglamento General de Protección de Datos, que es muy importante. Pero bueno, al final es verdad que hay muchos puntos que se escapan. O sea, el derecho normalmente regula lo que ya existe, pero en este ámbito lo que ya existe, cuando llega la norma, ya es otra cosa. Entonces, bueno, el derecho va muy atrás. Entonces, aquí parece que lleva la voz cantante China, USA, India... Bueno, entonces, bueno, esas plataformas, pues es verdad... que posibilitan, por un lado, movimientos sociales que logran, como decía la profesora de México, ¿no?, logra unir a personas y darle un sentido a un movimiento que individualmente se está viviendo por parte de muchas personas, pero que no se pueden unir, entonces eso sí lo fomenta, pero por otro lado también logra la manipulación de la opinión pública, la verdad, la historia, etcétera. Bueno, entonces eso es verdad que ahí es complicado buscar las causas y encontrar los remedios. También se ha hablado, claro, dentro de estos movimientos sociales, pues que hay una proliferación de movimientos sociales que van más allá de la política de redistribución, movimientos antirracistas, feminismo. Pero claro, aquí se busca que no haya que estos movimientos a su vez no se encierren en sí mismos, que lleguen a ser, pues tener ese componente victimista que impide, en muchos casos incluso, que se hagan universales o que busquen que haya una posibilidad de diálogo con la realidad o diálogo con los que se oponen, pues para lograr pues un camino, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues la cultura de la mediación pues puede ser un buen antídoto. Bueno, pues eso es lo que desde mis entendederas he organizado, he ordenado. Bueno, perdonadme si alguno de vosotros o muchos de vosotros pensáis que se podía haber hecho de otra manera. Pero bueno, esto es lo que yo he intentado hacer con todo el amor del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca, por refrescar, por organizar. Hay muchas maneras de hacerlo.
Y bueno, pues ahora vamos de la mirada global, general que hemos tenido en la primera parte, ahora nos vamos a ir a las regiones. Tenemos, como os he comentado antes, vamos a ver 2 regiones, vamos a ver Medio Oriente, Magreb, toda esta zona y Estados Unidos. Y vamos a empezar por la zona, por el Mediterráneo, ¿no? Rosa Meneses, que es periodista y que es colaboradora habitual del anuario, ella escribió un artículo maravilloso sobre seguridad en el Mediterráneo, en el que hablaba de 3 focos de tensión: terrorismo, guerra y crisis de refugiados. Esto era en el 2017. Entonces, bueno, yo le quería pedir a Rosa que, bueno, pues digamos, de las cuestiones, de las cuestiones más relevantes, ¿no?, en la región, ¿qué cuestiones te gustaría destacar, señalar, etcétera? O sea, que le pasamos la palabra a Rosa. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Manuela. Estoy muy agradecida al anuario y sobre todo a Manuela como centro generador de esta red maravillosa. Y estoy muy, muy contenta de estar aquí compartiendo con las personas a las que tanto admiro y he leído y sigo para continuar formándome, pues poder compartir con vosotros esta mañana. Bueno, yo también estoy un poco abrumada, como decía Andrea. Voy a intentar, bueno, espero que quede un poco estructurada mi reflexión, pero bueno, en estos últimos años yo veo el anuario como un continuo para reflexionar sobre lo que ocurre, ¿no?, para saber de dónde venimos, para ver el presente con los ojos también de todos estos años que hemos estado analizando la realidad. Y creo que de los acontecimientos en Oriente Medio, pues más destacados de los últimos años son las revoluciones árabes, que empezaron en 2011 y que no partían de la nada, sino que ya había ahí un sedimento, ¿no?, de muchos levantamientos y de mucha actividad social que venía de antes, de conflictos también y de toda la historia. Pero me parece muy destacable lo que ocurrió en el plano positivo, porque puso en el centro de esta región a la ciudadanía, que era algo que yo creo que faltaba un poco, ¿no? Los ciudadanos salieron a la calle, se dieron cuenta que ellos podían exigir cosas a sus gobiernos y eso no se había visto tanto, aunque sí que había habido pues otras revoluciones, ¿no? Pues recuerdo los años 80 en Argelia, el 88, etcétera. Pero creo que esto fue un elemento importante, el ver a la ciudadanía árabe comportarse como ciudadanos, exigir democracia, exigir el fin de la corrupción. Eran demandas también muy, muy sociales, pues dignidad, justicia, que son puntos que hemos tocado todos aquí. Y me parece importante poner eso en el foco y tenerlo presente. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, la historia evolucionó de la peor manera. Pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Siria, que todavía sigue anclado en esa guerra tan cruel. Y tenemos otros ejemplos más esperanzadores, como lo fue Túnez en su día, que ahora estamos viendo un gran retroceso y que tristemente desde hace un año se está volviendo al autoritarismo de esa personalidad fuerte, ese hombre fuerte que siempre es el que domina en el mundo árabe, ¿no? Pero hemos visto que eso ha influido también en otras partes del mundo y ha traído como una segunda oleada en 2019 de nuevamente la gente volvió a salir a protestar. Países que no habían vivido eso salieron, como Argelia, vencieron el miedo del conflicto civil y la gente salió a la calle de nuevo. Lo vimos en Irak, lo vimos en Irán, vimos en otros países, pero cómo también contagió al resto del mundo y cómo en Chile, en Hong Kong, se estuvieron dialogando también con esas efervescencias sociales donde los ciudadanos exigían cosas a sus gobiernos y les pedían cosas, ¿no? Unos más escuchados, otros menos, pero creo que es destacable eso.
sobre el ascenso de los extremismos y de las ideologías populistas, también se ha hablado mucho y me ha parecido muy interesante reflexionar. No sé, pero yo creo que eso también puede ser porque hay una especie de crisis de la política, ¿no? Los ciudadanos no creen en sus políticos, han perdido la confianza, han perdido el prestigio. Eso quizá ha conducido a ese ascenso del populismo y yo siempre me acuerdo cuando en estos años ya se veía, cuando yo he ido en algunos países a cubrir algunos procesos electorales, entrevistaba a los líderes políticos y a los candidatos que se presentaban y siempre había algún partido, algún líder extraño y que no sabías de dónde venía, y cuando le ibas a entrevistar decía: nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Entonces era como un poco ese espacio en blanco, ¿no? que luego ha dado ascenso a populistas como hemos visto, pues Trump, Bolsonaro, etcétera. De ahí también quizá me gustaría mencionar un poco la crisis de la prensa, que es también en la crisis de la política, pues la crisis de la prensa, ¿no? A partir de 2008, con toda la crisis económica, aquí en España lo vivimos mucho, bueno, pues nuestros medios de comunicación vivieron una crisis económica también brutal, que eso ha tenido consecuencias también tanto en la credibilidad de los medios como en la precariedad de los propios periodistas, y esto nos conduce a bueno, pues informaciones quizá a medios más ideologizados, que son más dependientes y más sensibles a los intereses empresariales y políticos, y lo estamos todavía viviendo. Y todo eso quizá enraiza un poco con el ascenso de las redes sociales, que tiene un aspecto positivo, diría yo, en todos estos movimientos de emergencia social, revoluciones y tal, porque les ha dado a los activistas una herramienta para escapar de la censura de los gobiernos autoritarios, que me parece que puede tener muchos aspectos negativos, pero quizá como aspecto positivo el poder salir de esa censura y romper esas narrativas, o como estamos viendo ahora en Irán, donde hay muy poca información porque los periodistas no podemos entrar, pues hay muchos activistas que a partir de las redes sociales están dando información a los periodistas y nos podemos comunicar con ellos. Y luego, bueno, en esta efervescencia social y en este movimiento ciudadano me gusta también destacar el ascenso de las mujeres como en el centro de esos movimientos, porque creo que también es una llamada de atención, de reclamar justicia, de reclamar el lugar que siempre han tenido, pero que siempre ha sido borrado. Siempre cuando entrevisto a mujeres activistas, ellas me decían, bueno, es que nosotras hemos estado en el primer frente de batalla en las revoluciones, reclamando derechos, reclamando democracia, pero luego, cuando hemos conseguido las cosas, se nos ha olvidado y se nos ha dicho que demos un paso atrás. Entonces ahora creo que las mujeres no están dispuestas a eso, están ahí para seguir ahí, y eso me parece importante también en todos los países. Y luego quizá mencionaría bueno, el reinado de Trump, que ha sido muy disruptivo. Como hablabais también de la crisis de la globalización, conecta también con el auge de los populismos, y como por ejemplo en el mundo árabe pues ha sido muy disruptivo en dos regiones diferentes, uno en el conflicto palestino y otro en el conflicto del Sáhara Occidental, donde ha roto todos los consensos internacionales, ha roto todos los estatus, todo lo que se había un poco construido, y ha deshecho ahora mismo todo el panorama. Yo creo que tanto los saharauis como los palestinos son un poco los olvidados de las revoluciones árabes, son casi los que más han perdido porque se les ha dejado. Pero claro, lo de Trump tampoco ha ayudado mucho, y seguro que Isaías o Ignacio seguro que tienen muchos más comentarios con más peso sobre esto, pero ha sido muy disruptivo su mandato por cómo ha destruido y ha dinamitado todas
todo lo poco que se había construido en torno a la justicia para estos dos pueblos. Y luego, como desafíos, como hablaba Manuela del artículo que escribí para 2017, que era un poco en contexto de la región, y con esto ya acabo, cómo bueno, está el terrorismo, que ahora parece como que estamos en otra cosa, ya se ha dejado ahí un poco, pero el problema de olvidar eso es que el problema sigue estando ahí, ¿no? El asunto sigue estando ahí, y lo vemos en el Sahel, que es una zona de la que no nos estamos enfocando, porque estamos enfocados en Ucrania, pero ahí se está cocinando la nueva crisis internacional del futuro inmediato, porque Mali ha explosionado, las tropas internacionales lideradas por Francia han tenido que salir, y ahí se está cocinando la siguiente crisis con muchos elementos, y el terrorismo y la violencia es uno de ellos. Y como desafío también ligado al cambio climático, el desafío de la migración, que Europa tampoco ha sabido abordar estos años, y sigue sin saber abordar, porque lo ha abordado de manera con los países, con países como Libia o Turquía, haciendo acuerdos en un sentido donde los migrantes tienen todas las de perder y no se reconocen sus derechos, migrantes y refugiados, por supuesto. Hay que hablar también de solicitantes de asilo, y donde eso no se está teniendo en cuenta en un continente en el que se supone que tiene unos valores democráticos y de derechos humanos que son el sumum, y que no los cumplimos en regiones como estas. Y bueno, pues lo dejo ahí, para que seguramente saldrán ideas mucho más estructuradas y más mejor hiladas, y nada, muchísimas gracias. Gracias, Rosa, por este panorama. La verdad es que has cubierto un montón de cuestiones, ¿no? Desde poner a la ciudadanía en el centro, la crisis de la prensa y estos desafíos que planteas. Entonces, bueno, con esa mirada más general vamos a irnos a algunos conflictos en concreto. Ignacio Álvarez Osorio escribió en el 2020 sobre Irán y las crisis superpuestas, ¿no? Que es un tema que tenemos ahora mismo, y también sobre las primaveras árabes, ¿no? Entonces me gustaría, pues no sé, que digamos que seleccionaras aquellos, tanto de Irán como de las primaveras, que te hablabas del otoño, ¿no? Hablabas más de primaveras democráticas o otoño islamista, decías, ¿no? Así que bueno, adelante, Ignacio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación a estar aquí, y bueno, y a nutrirnos entre todos, ¿no? Y a retroalimentarnos, ¿no? Con las reflexiones que planteamos en conjunto. Yo creo que era entre interrogaciones, ¿no? Es decir, no recuerdo bien, ¿no? Pero me parece que era entre interrogaciones, ¿no? El título del artículo sobre posible otoño islamista, que era una de las tesis de las que se hablaba en aquel entonces, ¿no? Y está claro, ¿no? Cuando hablamos de los cambios, transformaciones que ha registrado tanto el norte de África como el Oriente Próximo en los últimos 15 años, obviamente tenemos que retrotraernos, ¿no? A las primaveras árabes, a esas revoluciones que generaron tantas expectativas, que en muchos de los casos después se vieron defraudadas, pero que nos sorprendieron a muchos, ¿no? Por esa capacidad de movilización y sobre todo por las herramientas que utilizaron, la resistencia civil, ¿no? Que normalmente cuando se habla del mundo árabe, del mundo islámico, muchas veces, ¿no? Hablamos de violencia, de conflicto, pero en términos generales prácticamente en todos los países que se movilizaron, por lo menos en las fases iniciales, apostaron por esa vía de la resistencia civil, no por la vía de la violencia. Lo que pasa es que después muchos de los conflictos derivaron en guerras civiles, ¿no? Como ha mencionado antes Rosa, ¿no? El caso de Siria. Esperanzas frustradas porque, bueno, en ese pulso entre el autoritarismo que estaba vigente prácticamente de la constitución de los Estados-nación, después de las independencias nacionales, pues aparecía, ¿no? Una fuerza
que parecía que apostaba por la democracia, ¿no? Como eran los actores islamistas, y que realmente fueron los que cuando se celebraron comicios, elecciones en algunos de estos países fueron los que se impusieron, ¿no? De manera clara. Quizás no tuvieron demasiado tiempo, ¿no? Para demostrarnos si realmente tenían voluntad, ¿no? de apostar por la vía democrática, porque en muchos de los casos fueron desalojados del poder. Prácticamente llegaron solo en Túnez, en Egipto, y en ambos casos por un golpe militar duro, por el que se dio en Egipto en el año 2013, o por un golpe civil blando, como el que tuvo lugar el año pasado, pues en ambos casos los actores islamistas fueron prácticamente desalojados del poder, ¿no? Y a mí quizás lo que más me interesa, ¿no? Es ver un poco cómo se han ido conformando nuevos bloques, hasta el punto de que quizás se pueda hablar, ¿no? De la existencia de una nueva guerra fría en la región, a las tensiones que ya había antes entre Arabia Saudí e Irán, de alguna manera por la hegemonía regional en la zona del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, según quien lo denomine. Pues se suma nuevos bloques, ¿no? Un bloque autoritario comandado claramente por Arabia Saudí y por Emiratos Árabes Unidos, que ha considerado que todos esos cambios y todos esos vientos que soplaban en la región no iban en su beneficio, sino que eran incluso percibidos como una amenaza, y por lo tanto que había que reaccionar, involucrarse, incluso en muchos de los casos, ¿no? Financiar pues, golpes militares para desalojar a los hermanos musulmanes o a los actores islamistas del poder. Entonces, bueno, un bloque autoritario que además ha forjado una alianza, ¿no? Podríamos decir incluso contra natura respecto a las dinámicas de las que veníamos con el Estado de Israel. Es decir, países que no tenían previamente relaciones diplomáticas, precisamente por esos vientos de cambio que implicaban las primaveras árabes, se han acercado a un enemigo, ¿no? Tradicional como era Israel, y han firmado. A veces, ¿no? Han normalizado las relaciones, ¿no? Como es el caso de los acuerdos de Abraham, ¿no? entre Emiratos, Bahrein e Israel, y después al que se han sumado, ¿no? Sudán y Marruecos. Entonces, bueno, todos ellos perciben al Islam político, a los hermanos musulmanes, como una potencial amenaza, ¿no? Para sus intereses, y están dispuestos a forjar una alianza que podríamos decir contra natura, sobre todo si sabemos de dónde venimos, ¿no? Y después un segundo bloque que también es autoritario, ¿no? Pero que es proislamista, ¿no? Un segundo bloque encabezado por Turquía, por Qatar, que sí que están dispuestos, ¿no? A apostar por esas dinámicas de cambio y han establecido alianzas formales con los hermanos musulmanes. Entonces, bueno, tenemos esa tensión permanente que se ha traducido, ¿no? Pues en el bloqueo que se impuso a Qatar en el año 2017, con el visto bueno de la administración norteamericana de Trump. Y justo se levantó ese bloqueo cuando Biden se impuso en las elecciones, ¿no? Y llegó a la Casa Blanca, es decir, a principios del año 2020. Y para ir terminando, también, ¿no? Hace referencia a lo que has mencionado, Manuela, del caso de Irán, porque bueno, nos demuestra que esas crisis que se están superponiendo, ¿no? En el horizonte de muchos países de la región, ya sean árabes, islámicos, pues puede provocar, ¿no? Una tormenta perfecta. Estamos a la crisis política por la falta de legitimidad de los gobernantes y de los regímenes autoritarios que no cuentan con el respaldo de sus poblaciones. Hay que hablar de un claro divorcio entre gobernantes y gobernados. Pero también se suma una grave crisis económica que arranca pues, con la pandemia de la COVID, pero que se acentúa con la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania y la subsiguiente crisis energética. Entonces, es una tormenta perfecta que va a provocar probablemente en todo el año 2000, lo que nos queda del 2022 y los próximos años, pues grandes movilizaciones sociales, entre otras cosas porque las mismas causas que provocaron las primaveras árabes siguen estando ahí, presentes. Es decir, no se han resuelto en ningún caso
toda esa agenda de libertades, de democracia, de justicia social, la revolución de la dignidad, no se ha avanzado en absoluto, ¿no?, por esa vía, y por lo tanto pues esas reivindicaciones de las poblaciones árabes y también en algunos casos islámicas están muy presentes, mucho más presentes de lo que podían estar, ¿no?, en el año 2011, porque la situación ahora es verdaderamente dramática. En el caso de Irán también se mezcla, ¿no?, con reivindicaciones, ¿no?, de carácter social, como el levantamiento, ¿no?, del hijab, ¿no?, como prenda obligatoria para las mujeres, pero en Líbano pues a lo mejor está el aspecto también confesional, ¿no? Entonces yo creo que vamos a asistir, ¿no?, a acontecimientos bastante dramáticos, ¿no?, y bueno, habrá que estar muy atentos y darle seguimiento, ¿no?, a través de estos foros y de CEIPAZ. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, ¿no? Porque precisamente a lo mejor, digamos, la trascendencia que ha tenido Irán en estos últimos días, ¿no?, pues con esta, digamos, tiene que ver también en parte con eso que comentaba Rosa de los medios, ¿no?, y el papel que las redes en un momento dado pueden tener para que trascienda como no había trascendido en otro momento. Pero voy a pasar a otra de las zonas, a dos conflictos enquistados de larga duración, en el que habitualmente Isaías ha escrito o bien Palestina o bien el Sáhara, siempre pues porque, digamos, es un conflicto que lleva tantos años y que hay momentos especiales, ¿no?, en los que bueno, se habla, ahora estamos hablando mucho del Sáhara. Isaías acaba de publicar un libro precisamente sobre el Sáhara, así que le quería invitar también a ir sumando a estas dos reflexiones que han hecho Rosa e Ignacio. Buenos días. Me sumo pues al agradecimiento que ya han expresado otros sobre la invitación y la iniciativa. Yo creo que entre Rosa y Ignacio se han presentado los mimbres fundamentales, ¿no?, para entender un poco lo que ocurre en esta zona que yo creo que más que analizarla como una entidad, que la entendamos también como nuestro vecino. No escuchamos. Mike Jagger, ¿no? Sí, los elementos para han sido presentados, ¿no? Y yo quisiera incidir en ese carácter de vecindad que nos debe a nosotros llamar especialmente la atención, ¿no? Y es una vecindad, a ver, sin incidir excesivamente, digamos, en la alteridad, ¿no?, porque es quizás uno de los problemas conceptuales siempre a la hora de abordarlo, pero hay que reconocer que es un espacio, y especialmente el norte de África, ese vecindario sur más cercano, bastante, digamos, atravesado por situaciones bastante atípicas, anormales o anómalas, ¿no? Anómalas a nivel, digamos, de relaciones entre los propios países, ¿no? Es una de las regiones con más, digamos, con peores relaciones entre vecinos, ¿no? Se suele subrayar eso, la existencia, o mejor dicho, la no existencia de un Magreb, ¿no? Es una de las zonas con menos intercambios, ¿no?, entre vecinos a nivel mundial. Pensar, por ejemplo, que las fronteras de Marruecos y Argelia están cerradas desde hace décadas, ¿no? El nivel de intercambios comerciales a nivel de toda la región no llega al 3%, ¿no? Es decir, las relaciones con el norte y con otras regiones son las que dominan, ¿no? Las relaciones con su norte, es decir, con Europa y con nosotros como primeros vecinos, también son atípicas y anormales, ¿no? Dependencia, la cuestión migratoria, los problemas no resueltos desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy la noticia es cómo el gobierno marroquí ha denominado pues, Ceuta y Melilla, ¿no?, presidios ocupados, ¿no? Y eso escandaliza mucho, etcétera, ¿no?
A veces nos olvidamos un poco de reflexionar críticamente también sobre la naturaleza de esos sitios raros, ¿no? como son los enclaves de Ceuta, bueno, los territorios de Ceuta y Melilla. Pero la anomalía también es entre esa región y el sur, ¿no? El Sahel, el África subsahariana se ha convertido para los países del norte de África también en un espacio de competición, buscando aliados, ¿no? Intentando intervenir, algunos intentando mediar, pero con una agenda obviamente de intereses, etc. No olvidemos, antes de entrar en los conflictos, ¿no? que el Mediterráneo es uno de los lugares brecha más importantes a nivel mundial. El escalón de desarrollo entre el norte y el sur del Mediterráneo es mucho más importante que la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de diferencias de renta que van entre 8 veces y 14 veces más, dependiendo de los países, ¿no? Es decir, estamos hablando realmente de una zona, un escalón de desarrollo muy importante, que además no se ha resuelto con 20 o 30 años, 25, 27 años ahora se cumplen de la conferencia de Barcelona, que no se han resuelto. Por muchos avances que ha habido, hay cálculos hechos, se tardarían 150 años para colmar la brecha. Es decir, estamos incidiendo, reincidiendo en una brecha norte-sur, económica, social, política, digamos, en muchas facetas. Y además un vecindario que está atravesado por conflictos, entre otros conflictos de larga duración no resueltos, algunos con una dimensión armada, como es el caso del Sáhara Occidental, ¿no? Y otros conflictos internos, latentes, a veces con expresiones violentas, con estallidos, ¿no? Pero con conflictos, ¿no? Y recordemos que hay conflictos, por ejemplo, territoriales, que nos implican directamente con el vecino más inmediato. Y a todo esto le sumamos la criminalización y la radicalización del discurso en torno a las migraciones, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Para, yo creo, dar un poquito de sentido y de comprensión, ¿no? a situaciones como estos dos conflictos de muy larga duración, que algunos se han visto tentados a llamar como irresolubles, ¿no? o intratables, o enquistados, o enconados, ¿no? En inglés a veces se utiliza el término intractable, ¿no? Intractable conflict. Hay también que tener en cuenta que es una región en la que en los últimos 10-15 años ha habido toda una serie de reajustes, ¿no? y de reequilibrios, ¿no? Yo, de forma un poco caricaturesca, digo que Estados Unidos is leaving, se está yendo. Lleva mucho tiempo yéndose, no termina de irse, pero se está yendo. Rusia is back. Rusia lleva mucho tiempo, tiene unas vinculaciones con la región desde el siglo XIX y antes, ¿no? que perduraron durante la época soviética y se interrumpieron con el periodo de Yeltsin, pero Rusia está volviendo y es muy influyente. China is coming y la Unión Europea is missing. Es un poco el cuadro en el que nos movemos, ¿no? Se crearon expectativas durante un tiempo sobre el papel de la Unión Europea para crear desarrollo, ¿no? Contribuir a resolver los problemas políticos, los conflictos, etcétera, pero el balance es bastante pobre. Y a eso se añade el impacto de la crisis de Ucrania, ¿no? Es decir, porque preguntémonos, ¿cómo se vive la crisis, la guerra de Ucrania en esta región que a nosotros nos toca, ¿no? Bueno, pues lo primero, y está generalizado, esta es vuestra guerra, no es la nuestra. Es vuestra guerra. Y es un discurso que está también presente en algunos lugares de América Latina y de muchos otros. Es vuestra guerra. Segundo, es la ocasión para que os deis cuenta de que los dobles raseros son la norma. La segunda cuestión importante. La tercera es que esto, si bien por un lado ha obligado a cada uno de los países, incluso de esta región, a alinearse con un bloque o con otro, en la práctica todo eso es mucho más líquido. No podemos pensar, por ejemplo, que Marruecos se ha decantado radicalmente, exclusivamente por el bloque europeo occidental y Argelia por el bloque de Rusia y de los emergentes. No es cierto, no es así.
¿No es así? Rusia acaba de firmar un acuerdo nuclear con Marruecos hace 2 días. Es decir, es mucho más líquido de lo que parece. Hay una especie como de vuelta al pragmatismo que también se aplica a pequeña escala en estos países. Y finalmente es una región que está pagando unos costes altísimos, no tanto directos de la guerra, se suele decir, bueno, pues son los principales paganos, digamos, de la crisis de los productos alimentarios, los cereales, etc. ¿Cierto? ¿No? Son los paganos de la especulación, porque volumen de alimentos hay. El problema es de seguridad alimentaria porque no se puede acceder a ellos, porque son caros. ¿Y quién hincha los precios? Pues los informes de la coalición Greenwich, publicados hace unos días, han demostrado que son fundamentalmente los fondos de inversión y de pensiones europeas los que están hinchando los precios y haciendo que la inflación en el Líbano sea del 170% en los productos básicos. 170%. Nos quejamos aquí con inflaciones del 15%. 170% en un país que tiene un 85% de pobreza y unos problemas terribles, ¿no? Bueno, en ese marco, y en lo que nos toca, y un poco para responder a lo que me preguntabas, ¿no? Nos toca muy de cerca un conflicto en el que el Estado español es corresponsable, ¿no? Desde hace tiempo, y es el de un proceso de descolonización fallido y una ocupación, anexión consentida por la comunidad internacional, que vuelve a poner en evidencia cómo ciertas impunidades se normalizan y otras se consideran un crimen, ¿no? Hoy todos nos escandalizamos, ¿no? La anexión unilateral, lo que ha hecho Rusia con estas regiones, etc. Y uno se pregunta, bueno, ¿de acuerdo? Ojalá la comunidad internacional lo revierta y reencauce las cuestiones. Pero ¿qué está pasando con otros conflictos, ¿no? Hay una ocupación desde hace mucho tiempo en Palestina, ¿no? Y no hay que fijarse solo en la del 47. Israel, en la guerra del 48-49, ocupó más territorio del que le correspondía en el plan de partición. Y eso de forma automática se ha normalizado como parte del Estado de Israel. Y a eso se añade la ocupación del 47, las anexiones de Jerusalén y el Golán en el 80 y la operación de un ratón, ¿no?, que va royendo a través de los asentamientos. Por lo tanto, eso se consiente. Y se consiente en el Sáhara una anexión. Recordad que Marruecos está en el Sáhara desde el 76 y desde el 79 ha anexionado legalmente la parte que controla. Y lo hemos normalizado, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, es esa constatación de que hay desgraciadamente dos lógicas, dos varas de medir, dos pesos y dos medidas en todo esto, ¿no? Bueno, pues no voy a ahondar en el cambio de posición del gobierno español respecto a la cuestión del Sáhara, etcétera, porque, de cierta forma, más que sustancialmente la importancia es que se ha explicitado, ¿no? Se ha explicitado como algunos actores, y España en particular, que tiene responsabilidades, es capaz, digamos, de contemporizar con ilícitos internacionales, de contribuir a normalizarlos, ¿no? Porque obviamente eso significa alejarse, pues, de la norma, alejarse del proceso de descolonización que está fijado en Naciones Unidas, ¿no? Y esto no es, yo aprovecho para decir, esto no es solo una cuestión local nuestra entre Europa y su vecindario sur, ¿no? Saltando a la otra parte del mundo, a las antípodas. Aquí no se le ha dado mucha importancia, pero en Nueva Caledonia, en ese archipiélago del sur del Pacífico, se ha medio concluido a la fuerza un proceso de descolonización de nuevo fallido en el que se implica Francia. Ahí se negoció, a finales de los años 80, un periodo interino de 30 años con 3 referéndums, ¿no?, para intentar resolver también un caso de descolonización. Bueno, pues en este último año y medio, las prisas de París, ¿no?, por resolver la cuestión, han hecho reventar un proceso de negociación, ¿no? El último referéndum no han participado los indígenas, ¿no? Simplemente no han participado. Han dicho que
que no estaban dispuestos a hacerlo de cualquier forma. Las prisas de París, fundamentalmente para lograr un tercer referéndum confirmatorio del mantenimiento de Francia en el Pacífico, ha hecho implosionar un proceso largo que había costado muchísimo de negociación, de diálogo, ¿no? En las antípodas de Europa. ¿No? ¿Y todo por qué? Por la famosa centralidad del Indo-Pacífico en la actualidad. Es decir, Francia no puede no estar, y Francia es el único país de la Unión Europea, por lo tanto la Unión Europea no puede no estar. Por lo tanto, a través de Francia la Unión Europea se está también mojando. Simplemente lo dejo aquí. Yo creo que el norte de África y lo que está pasando hoy es la evidencia, ¿no?, de esas disfuncionalidades y de cómo esa Europa geopolítica, ¿no?, de la que tanto se habla hoy, yo creo que conlleva muchísimos riesgos, muchísimos retrocesos. Y termino con una anécdota. Ayer estaba en una reunión en Bruselas de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, que es la plataforma más amplia que reúne organizaciones de derechos humanos de Europa y del norte de África, Oriente Medio. Es una gran red de 80 organizaciones y cumplíamos 25 años. Por lo tanto, era una reunión balance. Se invitó al representante especial de derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore. Y fue muy interesante, muy ilustrativo, ¿no? Se soltó un discurso que podría haber sido el mismo de hace 15 años. No dijo nada distinto. Los ejemplos eran diferentes un poquito, pero de fondo no había ninguna diferencia, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿y qué lugar tienen los derechos humanos en la nueva Europa geopolítica, que tiene que aprender a hablar el lenguaje del poder? Palabras de von Leiden y de Borrell. Respuesta, silencio. Y es hacia eso, hacia donde hacia donde avanzamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Menudo panorama más completo que nos habéis dado los tres, muy complementarias además de la región. Vamos a pasar a otra parte, vamos a pasarnos a Estados Unidos, ¿no? Tenemos la suerte que tenemos aquí a Caterina y a Josep, que ellos durante distintos años siempre analizan los primeros 100 días, que en realidad marcan mucho lo que después va a pasar. Entonces analizaron la época de Bush, ¿no?, la época después de Obama y después la época de Trump. Y de Biden no sé si también, sí, también, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es decir, digamos, han seguido bastante el tema y bueno, pues cambiando de la región, porque además también se puede relacionar con todo lo que está pasando en la región, porque Estados Unidos ha jugado un papel ahí clave, pero bueno, Estados Unidos está presente en casi todo, ¿no? Por lo tanto, nada, os doy la palabra a Caterina, Josep, como queráis. Vale. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y feliz cumpleaños por estos 15 años de dirección, de colaboración, de equipo. Creo que lo habéis hecho muy bien y los anuarios hablan por ellos mismos. Bueno, yo respecto a... La verdad es que yo tampoco tenía nada estructurado y me ha asustado un poco cuando he visto algunas presentaciones tan estructuradas. Pero bueno, respecto a la política exterior de Estados Unidos, que hemos ido analizando en diversos anuarios y que, bueno, que no podemos dejar de analizar como profesores de relaciones internacionales, bueno, lo primero que se observa siempre es esa tendencia pendular de una presidencia a otra, más en el discurso que en la práctica. La práctica es más bien siempre la misma o con matices, claro. Tenemos a Trump, que es pues el extremo de un péndulo, claro, pero la práctica viene siendo siempre bastante continuista, pero el discurso a veces cambia mucho. Y el discurso también es importante, sobre todo porque, como aquí se ha dicho, seguimos al discurso estadounidense académicamente, mediáticamente, políticamente, más de lo que a veces somos conscientes. Yo quisiera hacer una reflexión muy general, luego igual Josep entra más en detalles de la política exterior actual, sobre el papel de Estados Unidos como líder de este sistema en crisis, que lleva en crisis muchísimo tiempo. Hablamos de la crisis del sistema desde hace muchísimo tiempo, y en relación a dos temas claves, que son el poder y el orden.
Claro, Estados Unidos ha visto desafiado, yo creo que no hace falta entrar, su poder por el ascenso de otras potencias en el sistema internacional, y no solo de otras potencias, sino de otros actores internacionales no estatales que ponen en cuestión su poder. Entonces tiene dificultades para encajarse en este cambio de poder mundial, no quiere ceder su cuota de poder, no quiere compartirlo con otros estados poderosos en ascenso, y esto supone un problema, conflictos continuados, acusaciones muchas veces justificadas pero otras veces manipuladas, etcétera, etcétera. Pero tan grave como esto o más, creo yo que significativo para este cambio de época, esta coyuntura crítica que estamos analizando, es su papel como líder que abandona el liderazgo del orden que él creó o que él contribuyó a crear, o de muchas de las instituciones de ese orden. Es el primero que abandona el multilateralismo con sus acciones. Estamos hablando de la necesidad de crear o de fortalecer el multilateralismo, realmente de hablar de un multilateralismo democrático, y Estados Unidos no solo no contribuye a ello, sino que es el primero que lo abandona. Entonces, no es lo mismo que un país cualquiera del sistema internacional, sobre todo si no es una gran potencia, algunas veces viole el orden, que lo haga Estados Unidos, que es quien lo ha creado, quien lo ha construido. ¿Con el apoyo de Europa? Sí, pero con un liderazgo claro. Entonces, esto yo creo que tiene un impacto muy grande sobre el sistema multilateral en general y sobre la ONU en particular. Muchas veces, cuando le conviene, adopta un bilateralismo incluso con su mayor rival o enemigo, que China, cuando le interesa, pues se aproxima, o un multilateralismo regional en términos de seguridad, la OTAN, por ejemplo, versus Rusia, pero tiene dificultades en general para encajar a otros estados en ascenso en ese orden internacional que creó. Y la manera, muchas veces, acusarles, jugar con dobles estándares en muchos de los conflictos que se han mencionado aquí, no es la mejor manera de contribuir a crear o de contribuir a socializar, entre comillas, a esos estados que en un principio simplemente buscan cuotas de poder, pero que a medida que ven que las tienen que disputar tanto, empiezan a pensar si no pueden crear instituciones alternativas, regionales, paralelas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Creo que tenemos que ser conscientes de esa diferencia entre práctica y discurso político, porque el discurso político es muy multilateralista, muy basado en valores, democracia, libertad, etcétera, etcétera, derechos humanos, y la práctica es mucho más de realismo político, mucha más tradicional. Yo lo voy a dejar aquí y le paso la palabra a Josep. Muchas gracias. No sé si voy a poder añadir mucho de relevante a lo que se ha planteado. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos y las felicitaciones a Demos Paz, a la Fundación para la Paz y al anuario. Y a lo que se ha dicho en relación a Estados Unidos, añadiría algo, no sé si anecdótico, creo que no es anecdótico, creo que se puede elevar a categoría. Y es algo que no aparecía en ninguna de las contribuciones de estos últimos años, y no aparecía en la contribución referida a la presidencia de Biden después de los años de Trump. Y ahora, visto en perspectiva, me parece muy sorprendente, porque con esa perspectiva tengo la impresión de que es cada vez, o veo que es cada vez más relevante apreciar el riesgo o el precipicio ante el que se situó Estados Unidos y el mundo occidental de manera más amplia con el asalto al Capitolio en enero del 2020. Ahora me sorprende que ni siquiera lo mencionásemos en esa contribución. En parte se entiende porque seguramente en el momento en el que lo escribimos o no había pasado, o aunque hubiese pasado, la contribución es sobre política exterior. Pero visto en perspectiva, me parece de una trascendencia extraordinaria. Me parece extraordinariamente trascendente cómo el sistema político estadounidense y el sistema judicial en particular procese esos acontecimientos como lo está haciendo ahora.
Creo que a nadie se le escapa que la evolución de la política interior y exterior de Estados Unidos tiene una dimensión global, y pensemos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Creo que preferiríamos no saber qué es lo que ocurriría o cuán rápido se hubiesen anexionado territorios a Rusia si Trump hubiese seguido en la presidencia estadounidense. Entonces, aunque es cierto, como ha apuntado Caterina, que esos movimientos de péndulo siempre se dan en la política exterior estadounidense, creo que hemos vivido con los años de Trump una situación extrema. Y no es algo estrictamente estadounidense. Creo que todos debemos reconocer hasta qué punto los movimientos de extrema derecha en todo el mundo, y en particular en Europa, tienen vínculos muy fuertes con el trumpismo y con los movimientos de extrema derecha estadounidenses. Entonces, creo que ahora en Estados Unidos se está jugando algo muy importante. Veremos en pocos años cómo se resuelve y cómo evoluciona. Veremos si lo que hemos experimentado ha sido un paréntesis o algo mucho más profundo que acabará cuajando también en Europa. Esperemos que no, pero lo que vivimos en Europa no es ajeno al devenir estadounidense, sin duda. Y si se me permite, vinculando estas reflexiones desestructuradas con algo que ya se ha planteado en la primera sesión, no estoy del todo seguro de que la globalización esté en crisis. Yo creo que lo que está en crisis es un tipo de globalismo. La globalización no creo que tenga vuelta atrás. Creo que hay frenos en cuanto a los ritmos de internacionalización del comercio, de transnacionalización de la producción, pero creo que se han creado redes globales de comunicación, de todo tipo de actividades que no van a deshacerse con facilidad. Lo que sí ha entrado en crisis ha sido una comprensión de la globalización en términos cosmopolitas, si queremos, y retomando algunas formulaciones conocidas para algunos de nosotros, sí ha habido una vuelta al westfalianismo, una vuelta a visiones más nacionalistas, más estatalistas de la política internacional. Y en esas estamos. Y digamos, sumándome a algún llamamiento que se ha hecho en la sesión de esta mañana, pues quizá del mismo modo que ha habido una articulación de proyectos políticos de extrema derecha a través del uso eficiente y muy inteligente de redes sociales y otras plataformas, pues quizá desde un activismo democrático también hay que reaccionar, digamos, utilizando de manera eficiente esos instrumentos, también a través de regulación y de normas que pueden poner coto a algunas de esas manifestaciones antidemocráticas, y poco más. No añadiría mucho más para no extenderme. Gracias de nuevo. Porque también en la tarde vamos a seguir también, o sea, que por ejemplo el tema que apuntas del Capitolio, lo que significa en relación a la democracia, que hemos hablado de la ultraderecha, pero también Estados Unidos como el país de la democracia, bueno, pues vamos a ver cómo resuelve, ¿no?, todo esto, o sea, que muy bien poder enlazar, ¿no?, o sea, que estupendo. Pues tenemos la suerte de que ha llegado Javier Morales, al que le damos la bienvenida. Que bueno, Javier Morales es nuestro especialista en Rusia, o sea que bueno, digamos en el 2018 escribió un artículo que era Una nueva guerra fría, la militarización del discurso entre Rusia y Occidente. Y bueno, pues él ahí ya apuntaba algunas cuestiones, porque tengo que decir que el anuario trabaja con tendencias, entonces es impresionante porque te vas al 2010, ves que había cuestiones que ya se decían que podían ocurrir, que estaban ahí presentes, porque como habéis comentado, las cosas se van gestando, no surgen de un día para otro. Entonces, claro, ves que después todo va en esa línea, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ya en el 2018 escribía sobre esto y este año le pedimos que nos hiciera un análisis sobre la guerra Rusia contra Ucrania. Así que nada, pues adelante, Javier. Muchas
gracias, Manuela. Muchas gracias a todos y todas, que yo estaba escuchando muy interesado, pero bueno, me ponéis en la tesitura ahora de aportar lo que me imagino que antes de que yo llegara ya ha sido un tema que se ha tratado, ¿no? Bueno, de hecho han sido 3, me parece, mis colaboraciones en el anuario, porque hay una anterior, hay una del propio 2014, justo tras la revolución del Euromaidán en Ucrania, que es el origen de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Así que en esa panorámica de tendencias que hacéis, y yo creo que hacéis muy bien, ya aparte de mis propias colaboraciones, creo que os adelantasteis a bueno, lo que ahora estamos viendo, que es el intentar comprender algo que ya lleva 8 años fraguándose, por desgracia, ¿no? Si no 22, que yo creo que más que los 22 años de Putin en el poder, esto tiene su causa más inmediata en los sucesos de 2014, ¿no? Es cierto que cuando estamos en eventos de este tipo, ¿no? Con especialistas en diferentes áreas regionales, aunque bueno, en el caso de Rusia, a mí no me gusta mucho decir ni que soy experto y especialista quizás, porque me dedico casi exclusivamente a esto, pero nunca se llega a comprender del todo, ¿no? Pero a mí eso también me causa 2 inquietudes o 2 preocupaciones, ¿no? Una es la de renunciar a explicar las causas de los acontecimientos, ¿no? La frase esta de Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, ¿no? El orientalismo, en el fondo, que es un orientalismo que ha estado igualmente presente, igual que en los estudios del mundo árabe e islámico, en los estudios sobre Rusia y antes la Unión Soviética, ¿no? De, bueno, el comportamiento de este oso, ¿no? Es irracional y, por tanto, pues, lo único que podemos hacer es defendernos, pero no intentar comprender sus intenciones o su percepción de los acontecimientos, porque incluso ahora esto de las redes sociales, en lo que es mucho más difícil todavía el introducir matices, etcétera, pues parece que un análisis de intentar identificar las causas de los fenómenos, como se supone que deberíamos hacer en ciencias sociales, pues ya casi equivale a una justificación, ¿no? Solo por un lado, esa era mi primera preocupación. Mi segunda preocupación, que como veis, pues no sé si estoy haciendo una aportación realmente constructiva o más bien introduciendo problemas, ¿no? Lo siento si es así, pero estas son preocupaciones que, como yo las tengo, pues las comparto con vosotros y vosotras. La segunda es que muchas veces los análisis que hacemos desde aquí, y esta posicionalidad del conocimiento, también nos la tenemos que plantear desde aquí, desde Occidente, porque Occidente existe en la medida en que el otro sigue pensando que existe un Occidente. Y ese otro, en este caso Rusia, desde luego que piensa que todavía existe, y me atrevería a decir que la Unión Europea y Estados Unidos no los distingue de una forma muy clara. O sea, que cuando desde la Unión Europea se plantea Rusia está atacando la Unión Europea, está intentando debilitar la Unión Europea, pues yo no sé si Rusia tiene una estrategia de diferencia hacia la Unión Europea, ¿no? Pero lo que os decía que me preocupaba es que Rusia muchas veces la tratamos como un espejo, ¿no? Un espejo en el que nos miramos. Un espejo en el que, en el fondo, no estamos viendo al otro, sino nos estamos mirando a nosotros mismos, y parece que lo prioritario es ver qué imagen estamos dando, ¿no? Por ejemplo, me causa cierto recelo ese triunfalismo y cierta autocomplacencia que se ve a veces ahora en la Unión Europea, de lo que comentabais antes, ¿no? De casi parecería, que por supuesto esto nunca se dice, ¿no? Pero casi parecería que una consecuencia positiva que vamos a sacar de esto es ya consolidarnos como potencia geopolítica, quiera decir eso lo que quiera decir, ¿no? Ojalá no hubiera hecho falta, o sea, ojalá no hubiéramos llegado a esto, y desde luego el haber llegado a esto no ha sido por debilidad de Occidente ni de la Unión Europea. Ha sido precisamente por la percepción por parte de Rusia de debilidad por su parte, la obsesión paranoica que llevan acumulando los líderes rusos, Putin y antes Yeltsin y casi antes Gorbachev, frente a ese complejo de inferioridad que tienen frente a nosotros, porque desde la perspectiva rusa, en la parte más débil son ellos, ¿no?
Que eso sea verdad o no, en el fondo es secundario, porque de lo que se trata es de que la causa de su comportamiento es esa percepción. Así que, claro, la idea de hay que mostrar firmeza, hay que, pues eso, la disuasión, ¿no? Hay que hacer saber a Rusia que lo va a pagar caro si hace determinadas cosas, y eso ya estaba. O sea, eso ya estaba con la OTAN, o sea que quizás la solución no pase por ahí. Entonces, ¿qué hay detrás del espejo? ¿No? Si en lo que el espejo tenemos que ver no es nuestra propia imagen, sino realmente qué está pasando por la percepción del otro, etcétera, pues yo creo que aquí tendríamos que intentar hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo que nosotros hemos hecho en estos 8 años anteriores, ¿no? De aquellos polvos vienen estos lodos, de no haber intentado avanzar en la resolución pacífica del conflicto del Donbass, que se asumía ya, y lo asumíamos todos y todas, yo diría que prácticamente de forma unánime, se asumía ya que el Donbass era un conflicto congelado, o que ya no iba a ir a más. Y yo reconozco, como reconocíamos todos, incluso los que llevábamos ya 20 años analizando la Rusia de Putin, se asumía que ya no podía ir ni para adelante ni para atrás, a que Rusia, por su trayectoria anterior, era inimaginable que emprendiera una guerra a gran escala contra Ucrania como la que Putin ha emprendido hace unos meses, ¿no? Algo en lo que él mismo, su propio país, ha cruzado la línea roja que ellos previamente se habían marcado. Porque toda la estrategia de desestabilización, etcétera, e intervención más o menos encubierta en las 2 provincias del este de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, era precisamente porque no se consideraba viable una ocupación completa de Ucrania y un cambio de régimen en Kiev, que sin ninguna duda por parte de Putin hubiera deseado emprenderlo desde el propio 2014, en el que, recordemos, hay que recordarlo, Rusia fracasó a la hora de mantener a su aliado, el presidente Yanukovych, en el poder. Entonces, ¿por qué Rusia no ha intentado en estos 8 años lo que hace unos meses Putin ha parecido creer que sí era viable o que las circunstancias habían cambiado? Información que sabemos, por supuesto, que no es así, y a las pruebas nos podemos remitir, pero desde luego le debieron de facilitar alguna información que le hizo pensar que el escenario había cambiado y ya no era el de todos estos últimos 8 años. Pues ya concluyo, porque como esto es un tema transversal, esto en cierto modo creo que va a estar en todas las intervenciones. Creo que precisamente esto, más que tranquilizarnos acerca de las posibilidades de futuro, creo que introduce un elemento precisamente de mayor preocupación aún, ¿no? El que vemos un patrón de comportamiento en el que Putin, que ya llevaba, eso en 2014, ya llevaba 14 años en el poder. Si contamos los años de Dmitry Medvedev, que en cierto modo la política exterior sabemos que la seguía controlando Putin, ¿no? O sea, este patrón de comportamiento cada vez, no solo más agresivo, ¿no? Porque Putin no ha dejado de ser agresivo nunca, ¿no? Si él ha sido agresivo siempre, o sea, que la agresividad innata de Putin no es la causa de esto, porque entonces esto lo hubiera hecho ya en cuanto su país recuperó un poder militar suficiente para una intervención en un país que tienen al lado, que tampoco requería un despliegue militar tremendo, ¿no? Como hubiera sido o fue en Siria, en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si el propio Putin no había hecho esto antes, aquí vemos un patrón de comportamiento, de evolución a peor, a cada vez tomar decisiones sin calcular o calculando cada vez menos las consecuencias, con mayor imprudencia y cayendo en una espiral o cavándose en un hoyo, si queréis, del que ahora ya no puede salir, porque ahora ya los puentes están rotos. Ahora ya el proceso de diálogo para el conflicto del Donbass saltó por los aires desde el momento en que ya las tropas rusas fueron más allá y entraron en el resto del país. El diálogo, no ya digamos con la OTAN, que se llevaba desde 2014 abandonado, ya con la Unión Europea, ¿qué posibles puentes se van a tender? Si han saltado por los aires. Han saltado por los aires con esta guerra, esta fase de la guerra, mejor dicho, que ha empezado hace unos meses, ¿no?
Así que yo no tengo ninguna solución. No sé si uno de los objetivos es dar alguna solución o una puerta abierta a la esperanza. Yo no la tengo, yo no quiero caer en el cinismo de nuestros colegas realistas, de pensar que, bueno, que los conflictos son inevitables y al final tenemos que aceptar vivir en este mundo trágico. Pero yo en este momento veo pocas alternativas porque este triunfalismo y autocomplacencia que os decía, incluso con comentarios que a mí casi me parecen irresponsables, ¿no? de bueno, pues si Putin se atreve a empezar una guerra nuclear, se va a enterar porque le vamos a destruir todo el ejército, ¿no? Bueno, pues, ojalá no ocurra, porque el patrón de comportamiento de Putin no está siendo echarse atrás en cuanto hacemos una demostración de fuerza, no, más bien todo lo contrario, ¿no? Así que no sé si ahora lo que tenemos que intentar es que las cosas no empeoren muchísimo más de lo que ya han empeorado. Gracias. Pues muchas gracias, Javier, por introducirnos también este tema que ha estado apareciendo así parcialmente a lo largo de la mañana, pero realmente no hemos entrado en el tema, ¿no? Así que, bueno, tenemos 40 minutos para intervenciones, para reaccionar, para comentar, para poder relacionar, o sea que abrimos ahora un poco, digamos, el espacio para los que estéis en la mesa, para los que estáis, vamos, para todo el mundo. O sea que, si os parece, tomo pues, unas cuantas turnos de palabra, pero o sea, como no hay, pueden ser intervenciones, pueden ser preguntas, lo que queráis. Entonces, Antonio, ¿hay alguien más que quiera hablar? O me lo vais diciendo, vais así indicando y yo lo tomo. Adelante. Muchas gracias. Iba a contestar por alusiones a Josep, ¿no? Y a su enmienda a la totalidad. Fíjense, tenemos un debate muy interesante en torno al resurgimiento del fascismo o al ascenso de la ultraderecha. Es en torno a la validez de la categoría fascismo. Y hay una escuela de pensamiento que dice que la categoría fascismo es una categoría histórica y que solamente puede entenderse en las circunstancias concretas de los años 30 y 40 del pasado siglo, y que lo que hay ahora es otra cosa. Es autoritario, es xenófobo, lo que ustedes quieran, pero no es fascismo. Hay quien dice, por el contrario, que la categoría fascismo, a partir de esa experiencia histórica, se ha convertido en una categoría analítica con validez universal y puede ser aplicada, digamos, eficazmente como instrumento para entender fenómenos como los que hemos descrito y los que estamos viendo. Pues con el término globalización nos pasa lo mismo, Josep, ¿no? Porque podemos entender la globalización como un término históricamente arraigado en un periodo que se extendería desde los años 80 y que, a mi juicio, termina en torno a 2008, ¿no? O empezar a utilizarlo como categoría universal, en función del legado que ha dejado. Y yo creo que ahí es donde está nuestra discrepancia, ¿no? Porque para mí el concepto globalización no es el equivalente a mera transnacionalización económica. Se refiere a una estructura histórica que responde a un momento concreto de la sociedad internacional que se extendería desde los años 80 hasta 2008, como he dicho. El problema que tiene seguir diciendo que sigue habiendo globalización y que la globalización no ha terminado es que no capta, utilizar el mismo concepto, no capta los cambios profundos que se han producido desde 2008. Porque evidentemente, y creo que en eso coincidiremos, Josep, lo que está pasando ahora no es lo que ocurrió, ¿no? Ni en términos materiales, ni ideacionales, ni institucionales, lo que ocurrió durante ese periodo de 30 años. Estamos en una fase distinta. Nadie ha cuestionado aquí, y yo no lo he hecho, que esos altos niveles de transnacionalización económica estén ahí y muchos de ellos estén para quedarse. Pero al mismo tiempo convendrás conmigo que ahora se ven absolutamente mediados por la irrupción de la geopolítica. Las cadenas de suministro ya no funcionan ellas solas, como si la política no existiese o la geopolítica no existiese. Así que yo sí, desde luego, insisto, enraizando el concepto de globalización en ese particular momento histórico, sí afirmo que la globalización, tal y como la conocimos, ya se ha terminado. Y lo que ahora tendremos es otra cosa. No tenemos nombre todavía. Hay elementos de inercia que todavía, factores de la globalización permanecen, ¿no? Como los altos niveles de transnacionalización, pero ya es otra cosa. Y volviendo a Gramsci, todavía no sabemos qué es, porque estamos en un interregno. La globalización no termina de desaparecer, lo nuevo, lo que venga, todavía no termina de emerger. Y en ese interregno emergen los Trump, los Bolsonaros, los Putin, los monstruos, ¿no? A los que antes me refería. Gracias. Lo que os pido es que no entremos en debate, o sea, que identifiquemos los puntos y adelante, y seguimos. Sí, adelante. Creo realmente que la diferencia de apreciación que tenemos es más conceptual.
porque efectivamente yo pienso en la globalización como un proceso de largo alcance en el que la última fase que se inicia en los últimos años, el último tercio del siglo XX, pues se alarga hasta principios del siglo XXI y ahora estamos en una nueva fase o en un nuevo momento que no tiene esa intensidad, esos impactos que ha tenido durante un periodo. Bueno, pero es que... Sí, pero es que la globalización de los años 80 o 90 no surgió de manera espontánea, venía enraizada en un proceso mucho más de largo alcance y se mantendrá en el futuro. Pero bueno, más allá de esa discrepancia conceptual, yo querría, si se me permite, aprovechar que Javier se ha referido a Rusia para comentar algo que es una cierta inquietud que desde hace algún tiempo, bastante tiempo, tengo con respecto a nuestras comprensiones de la política internacional. Porque yo creo que vivimos en una suerte de disfunción cognitiva porque asumimos que los estados se comportan de determinada forma, pero luego no podemos dejar de subrayar hasta qué punto un mismo Estado, dependiendo de quién esté en el gobierno, lleva a cabo una política u otra. Y a mí me parece muy obvio que las comprensiones realistas y muchas de las liberales de la política internacional son profundamente insatisfactorias porque no salen de esa contradicción interna. Creo que en lo que planteé con respecto a Estados Unidos y en lo que Javier planteaba con respecto a Rusia, se evidencia hasta qué punto cambia mucho una política exterior o la política de una gran potencia o de cualquier Estado, dependiendo de quién está en el gobierno y dependiendo de patrones o de elementos que escapan a cálculos racionales universales que puedan ser identificables o previsibles. Y creo que esto nos debería llevar o ayudar a salir de algunas de esas explicaciones que son muy elegantes, muy parsimoniosas, pero que son insatisfactorias, porque si no somos capaces de anticipar algo tan grave como la invasión de uno de los mayores territorios del mundo por parte de una gran potencia, es que seguimos sin aprender algunas cosas básicas que el fin de la Guerra Fría ya nos demostró. No estamos quizá utilizando categorías conceptuales o aproximaciones suficientemente satisfactorias para ofrecer, no digo predicciones, pero quizá elementos que permitan anticipar o tendencias que permitan anticipar al menos algunos de esos acontecimientos especialmente significativos o graves. Lorena ha pedido la palabra. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Y aquí ya voy de nuevo. A ver, ya que me invitaron, hay que aprovechar. El primer punto con respecto al Medio Oriente, que me parecieron muy buenas las presentaciones, bueno, todas, pero yo creo que un punto que hay que tener en cuenta cuando se ve esa región es que se trata de clivajes sociales muy distintos de los de Occidente, ¿no? O sea, hablando, ¿no?, con la categoría de clivajes políticos de Stein y Rockham, son allá los modernizadores, son los militares y son autoritarios, pero son modernizadores, o sea, los que en un momento dado construyeron los estados modernos eran sobre todo movimientos nacionales muy militarizados. Y quienes vienen a buscar la democracia o algunas reivindicaciones sociales son los islamistas, que no necesariamente comparten los valores que a lo mejor comparten los movimientos progresistas en Occidente. Entonces, a veces nos cuesta trabajo. Yo quería recordar que son clivajes sociales bien diferentes, que a veces no entendemos, me parece. Pero bueno, y ya hablando de Estados Unidos, yo que vengo de un país vecino, sí les quiero comentar que quizá no hemos subrayado, y qué bueno que lo dijiste, lo gravísima que es la situación interna
en Estados Unidos, es que están al borde de la guerra civil de verdad. Y lo que eso implica para el sistema internacional es gravísimo, sobre todo teniendo en cuenta que es la potencia hegemónica que en su momento construyó el sistema multilateral, etcétera, ¿no? Incluso, digamos, los derechos humanos, digo, y aunque lo torpedea y los dobles estándares y todo lo que se mencionó, no dejó de ser el sostén en un momento dado de un mundo pues más liberal, ¿no? Y construido en instituciones. Entonces, que Estados Unidos esté enfrentando estos clivajes internos tan fuertes y está al borde de la guerra porque no han hecho más que armarse hasta los dientes, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, muchísimo, porque ha generado una política exterior muy débil, titubeante, que justamente, y tú mencionas, ¿por qué Putin se esperó hasta ahora? Yo creo que porque ahora ve a Estados Unidos muy débil, mucho más después del periodo de Trump que antes. Los ve mucho más polarizados, ve al Reino Unido mucho más polarizado después del Brexit. Y yo creo que a veces se nos olvida el papel que Rusia ha tenido en el ascenso de la extrema derecha en Estados Unidos, en Reino Unido y en Europa Occidental, con su manejo del algoritmo y de las redes sociales y el financiamiento abierto a partidos de extrema derecha. O sea, sí, no desliguemos esas cosas porque van pegadas. Ese era mi punto. Gracias. Gracias, Lorena. A tiene la palabra Carlos. Sí, gracias. Vuelvo al tema de la globalización con el régimen. Yo creo que José Antonio nos ha situado desde el principio de la sesión y con la intervención tuya, Josep. Quizás yo ahí, si estamos o no en un recambio de la globalización, me parece la palabra que creo fundamental de la colación se llama capitalismo. Es decir, llevamos 5 siglos en un modelo de producción capitalista con distintas fases. He traído aquí a colación un último artículo de Boaventura Sousa Santos donde dice ¿en qué capitalismo estamos? Y él enumera 3 rasgos. Y ahí no veo mucho cambio en el punto de este régimen. Prioridad absoluta de los mercados sobre los estados. En la regulación económica y social. No veo cambio ninguno, veo que se va más. 2. Mercantilización de todo lo que pueda generar ganancia. Todo. Los cuerpos, las mentes, los sentimientos, las emociones, la salud pública, la educación. Mercantilización del mundo. 3. Relaciones internacionales dominadas por el capital financiero y los superricos, burocracia, etc. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos que ver si lo que está en crisis o no es el capitalismo, si se está agotando o no, si en el cambio de época que se ha citado estamos o no ante un cambio. Y luego lo que añade, y acabo, Boaventura me parece importante, en el anuario uno de los puntos buenos es el análisis de tendencias, que es clave el cambio. Pero Boaventura, insisto, en este artículo dice, la categoría que tenemos que analizar es de transiciones. Y se han estudiado en ciencias sociales muchas transiciones, del feudalismo al capitalismo, de tal. Pero hay 2 que son nuevas, dice él. Y yo las quería traer aquí a colación. Y dice, hay una que es que hay transición de la democracia a dictaduras de nuevo tipo. A dictaduras, pues lo digo por lo que acaba de plantear, me parece importantísimo, José Antonio, del fascismo y la categoría o no universal. Habla Boaventura, y permitirme, por favor, es solo un párrafo, pero creo que es admirable, lo cito directamente a él, lo traía a colación. Las nuevas dictaduras que se anuncian en el horizonte no prohíben la diversidad política partidaria. Esto el fascismo sí. Más bien, eliminan la diversidad ideológica entre las diferencias partidarias. No eliminan la libertad, el fascismo sí. La reducen a un menú de libertades autorizadas. No hostilizan el ejercicio de la ciudadanía. Inducen a los ciudadanos a hostilizarlo o a serle indiferente. No reducen la información. La aumentan hasta el antagonismo, hasta el agotamiento por la repetición, siempre igual y siempre diferente de lo mismo. No eliminan la deliberación política,
hacen que la deliberación sea tanto más dramática cuanto más irrelevante, dejando las verdaderas decisiones a cargo de entidades no democráticas. Tú has escrito mucho, Federico, sobre esto, como Google, Facebook, Twitter, Es decir, que creo que analicemos esto porque posiblemente debamos, no sé, es para polemizar, para debatir, pero a lo mejor las categorías importantísimas de fascismo, nazismo, etcétera, puede que sean útiles, pero a lo mejor nos hacen daño y habría que generar unas categorías de, como intenta que hacer Boaventura, de caracterizar las nuevas dictaduras, porque hay un giro enorme y una transición. Y para después, para por la tarde, sí creo, yo quiero hablar de este tema, y él dice, pero hay otra transición, la positiva, que dice él, espero, y creo que tenemos que centrarnos mucho esta tarde en esto, dice, hay una transición insinuante del paradigma moderno, siglo XVI para acá, la modernidad. No, moderno no es ahora, siglo XVI. Del paradigma moderno de explotación ilimitada de recursos naturales, la naturaleza nos pertenece, id y señoreaos de la tierra, la Biblia, a un paradigma que promueve la justicia social y ecológica tanto entre los humanos como entre los no humanos y la naturaleza. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Lo digo para que hablemos de otras cosmogonías, otras visiones, otras propuestas. Él dice que esto está... Entonces, de alguna manera hay una tendencia que nos lleva al desastre de la gobernabilidad, pero puede que se esté insinuando otra. Pero creo que las dos tienen que ver con cómo analicemos la transición capitalista actual. ¿En qué momento estamos de la palabra que muchas veces ignoramos, que se llama capitalismo? Creo que... Espera, a ver, vamos a ver. Tiene la palabra María Ángeles, Miren y Laura, ¿vale? Gracias, Carlos, por esto. Lo retomamos esta tarde, ¿no? Es decir, que esta tarde vamos a seguir viendo un poquitín también las propuestas y bueno, también, digamos, como tenemos este panorama de Oriente Medio, pero como la sesión de la mañana y de la tarde y de la hora están relacionadas, o sea que está muy bien hacer todo el enlace y todo lo que puede sumar. Adelante, Ángeles. Pensaba decir después en esa sesión que se llama El futuro por escribir. Y yo como artista quería recordaros que los artistas muchas veces crean tremendas imágenes que nos ayudan a ver el futuro, porque es que lo hacen películas. Con la ficción nos sitúan en lo que puede suceder. Estábamos pensando qué puede suceder y yo lo he visto en mayo en el Círculo de Bellas Artes, en el homenaje a Kubrick que le hicieron, que había secuencias de sus películas. Estábamos allí, ¿os acordáis? En la presentación del Laboratorio de Arte Paz. Y es que tengo grabada una secuencia de 7 minutos de la película que tendremos que ver, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Es que es el momento de verla. Una película de 1964 de Stanley Kubrick. Bueno, yo ayer... Bueno, ahí se ve la bomba nuclear estallar, o sea, eso es tremendo. Y digo yo, joder, estamos hablando de lo mismo cuando ya lo estábamos viendo hace muchos años. Y ayer estuve en Telefónica una exposición muy importante que os recomiendo ir, de Liam Young, que es un artista, arquitecto y cineasta, que podréis ver unas secuencias en vídeo, o sea, que se ven como muy reales, y es que algunas son sacadas de la realidad. Él imagina un mundo en el que las fronteras de las ciudades han crecido tanto que todo es una plena ciudad, o sea, unas ciudades se van juntando con otras y se ven rascacielos que se caen unos sobre otros, sobre las piedras, en todos sitios, buscando lugares, una pobreza, unos hombres y unas mujeres en situaciones infrahumanas. Y bueno, todo lo que provoca el desarrollo de esa tecnología, de la robótica. Se ven a personas trabajando que parecen máquinas, que me recordaron a la película de Charlie Chaplin, esa cuando están haciendo así. Hay otras nuevas que ha hecho tiempos modernos. Y bueno, pues aquí las podéis ver. Y entonces, bueno, yo solamente quería volver a las palabras de Federico Mayor Zaragoza, donde dice, bueno, probablemente no podemos hacer grandes cosas ni podemos dar grandes soluciones, pero hagamos lo poquito que podemos hacer. En la universidad se habla de educación, ¿no? Y entonces, a mí lo que me preocupa es que en la educación
cada vez está saliendo fuera el arte y las humanidades. Entonces, es necesario un renacimiento en lo que estamos trabajando en un proyecto muy bonito con Harvard, Doris Summer, que ya os contaré, se llama Renacimiento, y es proponer la vuelta y la presencia de las humanidades en la educación. Si perdemos las humanidades, perdonadme, los problemas parece que los puedan resolver solo los políticos, pero es que es desde las bases donde podemos, o sea, reclamando que somos humanos y seamos más humanos. Y el arte como herramienta, hace que nos pueden machacar, nos pueden meter bajo refugios, nos pueden lanzar bombas. La libertad de imaginar otros mundos posibles. Retomo otras cosmogonías, ¿no? Y nada, eso es que lo quería aportar. Ángeles, bueno, veo que casi ya nos estamos yendo al futuro. Pero no hay ningún problema, porque efectivamente de lo que más las distopías, ese futuro tan negro que tenemos que justamente esta tarde queremos hablar del futuro por escribir, ¿no? O sea, por lo tanto, está muy bien, o sea, todas las ideas que vamos recogiendo para la tarde. Miren, habías pedido, ¿verdad, Miren? Vamos a enlazarlo de esta mañana en lo que podamos, ¿de acuerdo? Sí, yo quería recoger alguna idea que se ha puesto encima de la mesa, una aclaración sobre el tema de la ultraderecha y cuando yo hablaba del crecimiento de la ultraderecha y de la preocupación que existe y cómo utilizan las plataformas, está hablando de la ultraderecha violenta, ¿no? Distingamos entre la ultraderecha, digamos, legítima, que está utilizando, vamos a decir, los instrumentos de la democracia para llegar al poder, y otra es la ultraderecha violenta, que se esconde en las salas privadas de los chats, etcétera, para organizarse, y que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Europol y Homeland Security, han señalado en sus estudios últimos como culpables de muchos de los atentados que se están produciendo en los últimos años en Estados Unidos y en Europa. Circunscribámonos a ese terreno. Pero en el terreno de la ideología, el papel de las plataformas es enorme y tiene que ver con muchas de las cosas que se han planteado, porque tiene que ver con el aumento de información, el aumento de la diversión, tiene que ver con la desinformación, tiene que ver con la gran desconfianza en las instituciones que vemos en Europa y en Estados Unidos. Vemos que la prensa, los partidos, los gobiernos están entre las instituciones que más desconfianza generan en estas sociedades. No estoy hablando de Latinoamérica, donde, por ejemplo, los medios todavía tienen bastante prestigio. Algunos medios en algunos países, y no se puede... Latinoamérica no es un país, ¿no? Pero quiero decir que estoy hablando en este marco, ¿no? La desconfianza en las instituciones me parece un tema muy grave, y luego las percepciones y los juegos de espejo, ¿no? Este tipo de narrativas se hace gracias a las plataformas. El segundo punto es cuando estamos hablando de qué capitalismo estamos hablando de un capitalismo en donde sea una concentración de la propiedad y de la riqueza, y ahí están las corporaciones detrás de las plataformas, que no olvidemos están entre las más ricas si en el siglo XX eran Ford, Mobil, Exxon, etcétera, etcétera, las petroleras, las de automovilística, etcétera, hoy en día son Facebook, Tesla, etcétera, las supuestas plataformas tecnológicas que no son ni redes ni son sociales. Son plataformas que tienen todas la misma capacidad de monetizar datos que no han generado en ningún momento, y que funcionan a nivel global mientras que la regulación funciona a nivel de su estatal y de la jurisdicción que tiene cada regulación, ¿no? Entonces, es un tema, creo que es un temazo también hablar de corporaciones en la difusión de cómo monetizan los datos, cómo monetizan la desinformación, cómo monetizan todo esto, ¿no? Y también yo estoy vinculada, por ejemplo, a una organización de Naciones Unidas como IFAD, con quien he trabajado mucho, y cuando tú preguntas en los pasillos a los expertos y a las expertas, te dicen, es que las corporaciones no permiten el avance
en asuntos que tienen que ver con el desarrollo, con la lucha contra el cambio climático. Nos enfrentamos a las corporaciones, porque sí que hay consensos y sí que hay ciencia robusta que nos está indicando cuál es el camino. Y finalmente, me ha sonado interesante hacer un paralelismo entre lo que el interregno que está ocurriendo a nivel macro y las situaciones liminales que ocurren a nivel individual. Me refiero a esas personas donde hay que deciden emigrar y que pasan por situaciones liminales que les hacen pasar por una suspensión de derechos en donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y también los monstruos a nivel individual ocurren. Esas mujeres que se ponen en el centro de la barca, de la patera, que van con ropajes que no les permiten nadar, que no saben nadar, que están al cuidado de personas de menores y que al estar en el centro de la barca mueren con más frecuencia que los hombres, a pesar de ser menos mujeres las que migran, ¿no? en pateras. Esas situaciones liminales que esta situación está permitiendo y está generando para muchísimas personas que están invisibilizadas totalmente, ¿no? Por los datos, sus datos no se recogen, no se desagregan, no se analizan, no se ve, sus tragedias suceden donde no hay nadie mirando, ¿no? Y eso es lo que quería plantear. Gracias. Gracias, Miren, porque aportas nuevos puntos más, ¿no? sobre todo el tema de las corporaciones, ¿no? que normalmente se habla de redes sociales, pero nunca se habla de eso. O sea, que creo que es un punto muy interesante también para ver las posibilidades de cambio que hay teniendo en cuenta esto. Laura. Buenos días, muchísimas gracias por todas las aportaciones, por la invitación de estar hoy aquí. Mi nombre es Laura Alonso, soy la presidenta de WILF España y yo quería agarrarme a la aportación de las últimas que ha hecho Carlos Jiménez al traer este gran tema que es el capitalismo, que todo lo rodea y que a veces perdemos su visión, ¿no? Porque todo lo ocupa, ¿no? Y yo quisiera sumarle algo que por supuesto ya ha salido a lo largo del día de hoy, pero que me parece que es siempre necesario volver a recordar, ¿no? Y es que el capitalismo necesita de otra herramienta fundamental como es el patriarcado y el militarismo para que las cosas no cambien. Realmente a mí me encantaría hablar de cambio de época, pero creo que yo en estos tiempos visualizo una continuidad permanente en la legitimación de las maneras de hacer que no cambian. Realmente podemos decir quiénes son los actores. Yo agradezco enormemente los estudios en donde se intenta ver que algo cambia y de repente alguien es ascendente, esta fuerza, este agente, esta manera. Pero en realidad, si miramos, hay un continuo de la violencia, de la manera en que se establecen las relaciones internacionales, las relaciones también a nivel nacional y local. Y en los últimos tiempos eso permea incluso en las relaciones personales, ¿no? En la manera en que nos dirigimos los unos a las otras y viceversa, en la manera en que nuestros políticos y políticas colonizan los espacios de construcción de un futuro, ¿no? Porque la política no deja más que ser algo semejante a eso, ¿no? Y junto con ese continuo de la violencia que se apoya, por supuesto, en el militarismo, es decir, agradezco enormemente las cifras que trajiste, Francisco, al respecto, ¿no? Es decir, no dejan de crecer los presupuestos en determinadas cuestiones que nos alejan una y otra vez del camino civilizatorio en el que estamos, ¿no? Y en donde la universidad es uno de los exponentes probablemente más hermosos, ¿no? Que podemos y en el que estamos y por tanto nos tenemos que celebrarnos. Es decir, estamos en un proceso civilizatorio en donde la violencia sigue estando presente y legitimada y sobre todo se legitima por personas bien intencionadas, que estudian mucho, que saben mucho, y ahí es donde yo siento, y perdonar que me emocione, siento que perdemos la batalla, es decir, ni un paso
adelante más hacia que las estructuras sigan aumentando en ver una guerra como una posibilidad. Estamos en muchas ocasiones dando espacio, y perdonar la emoción, estamos dando espacio una y otra vez a que la guerra de Rusia en Ucrania la defendamos desde no sé qué punto de vista. No podemos, porque alguien tiene que poner pie en pared. Alguien de la sociedad y desde luego de la academia tenemos que poner pie en pared. No podemos asumir los aumentos y el militarismo como la única manera en que vamos a solucionar ¿qué cosa? ¿Qué se está jugando en Ucrania? Si lo que nos estamos jugando es que hay encima de la mesa cuestiones que nos superan, como el cambio climático. Hemos pasado hace 10 días por una pandemia que no va a ser la última. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra reflexión realmente comprometida con un cambio para futuro, para la gente que viene, para nosotros y para nosotras, pero también para la gente que viene? A mí me emociona porque este tiempo me duele. Me duele porque veo poco futuro. Soy una mujer que trabajo para cambiar las cosas y lo veo mal. Veo mal porque no hay compromiso con parar la guerra. No lo hay. No hay un compromiso real en decir aquí vamos a ver qué energías, vamos a exigir a nuestros gobiernos que no aumenten el gasto militar. ¿Dónde está esa reacción? ¿Dónde está la reacción a la amenaza creciente nuclear que estamos viviendo y que estamos pasando por encima como si fuera que el otoño se está retrasando y bueno, este otoño que parece un verano, como si fuera una cosa completamente accesoria? Nos jugamos muchísimas cosas. Yo creo que estamos perdiendo la pista sobre las cuestiones importantes en el sentido de que no estamos cambiando profundamente, por ejemplo, las aportaciones de las mujeres, la percepción sobre la vulnerabilidad de la vida, tantas cosas que están encima de la mesa y que seguimos pasando una y otra vez sobre ellas y no aportando recursos. Seguimos llevando recursos donde no se deben llevar. No tenemos una mirada crítica y comprometida que ponga límite a esto que para mí es un continuo. No hay un cambio de época. Perdonar, pero esto ha sido lo que he podido decir desde mi emoción, que hay que a veces ponerla. Gracias. Sí, nada, muchas gracias, Laura, por la emoción, porque también la emoción forma parte de la vida y bueno, pues también la podemos traer aquí al análisis, muy necesaria para este continuo. Tengo dos palabras, tengo la palabra de José Antonio y de Andrea. Yo creo que con eso vamos a ir cerrando. O sea, no sé si hay alguna persona más que se sienta interpelada. Si no, pues vamos, digo por ir tranquilamente, pero que bueno, gracias por enlazar, por traer otra mirada, porque aquí estamos hablando desde muchas miradas, ¿no? Es decir, que desde lo que se puede hacer de los movimientos sociales, desde la confianza o desconfianza de los gobiernos, de las instituciones, desde todo lo que se puede hacer, ¿no? Porque todo ese dolor, como comentaba Isaías, pues también lo hay en regiones que no han tenido futuro, no han tenido una oportunidad, o esas revoluciones árabes, es decir, que por supuesto se hace desde distintas miradas. Adelante. Yo agradezco mucho estas dos últimas intervenciones de Carlos, de Laura. Está bien que nos recuerden cuestiones fundantes, ¿no? Principios organizadores. Ahora, ¿no? Nadie ha dicho que eso esté en contra, o es un falso dilema, que eso esté en contra del análisis fino, ¿no? Entonces, es decir, no hay compromiso y no hay actitud crítica. Laura, no creo que no recordar eso e intentar hacer el análisis fino suponga que no hay compromiso. Mira, si hay que parar la guerra, y todos queremos parar la guerra, lo primero que tenemos que hacer es no ubicarnos en el principio de no a la guerra de manera genérica y casi diría nihilista, sino entender en términos históricos y concretos qué factores son los que han llevado a que esa guerra se haya producido. Claro que querríamos que no se hubiera producido, pero está ahí, se ha producido. No nos gusta, pero está. Y para hacer la paz, para promover la paz y tener propuesta hay que entender de una manera muy fina
por qué se ha originado, quiénes son los actores, cuáles son los factores causales, porque habrá que ponerlos en la mesa de negociación. La negación de los hechos no nos conduce a nada, a la melancolía. El capitalismo, sí, cómo no. Pero claro, el capitalismo del siglo XVI no es el mismo que el del siglo XVIII, ni es el mismo, por ejemplo, que el que había antes de la crisis del 29 o el que se genera a partir del año 45. A partir del año 45 hay unos pactos sociales que permiten que en 250 años de historia los niveles de desigualdad se redujeran al mínimo, al menos en las sociedades avanzadas, y ahora vuelven a estar en máximos. Entonces, este tipo de análisis yo creo que no podemos renunciar a ello. Entonces, bueno, dices, no hay cambio de época. Hombre, todo depende al final de qué entendamos que es una época, ¿no? Como todo. Ahora, pues a lo mejor tenemos que discutir qué es una época, ¿no? Pero desde luego, mi impresión es que sí estamos en un cambio de época, precisamente porque muchos de esos elementos del análisis fino pues están variando, ¿no? Entonces, tanto en relación a ese planteamiento casi epistemológico, ¿no?, que has hecho respecto al patriarcado, sin duda. También los realistas políticos, que son otros fundacionalistas epistemológicos, se basan en un principio metafísico, que es que el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Y, en fin, un realista te recordaría esto, ¿no? Como, mire, eso no lo cambia nadie, ese es un hecho fundante. Aquí creo que no hay muchos realistas políticos, afortunadamente, ¿no? Pero te lo estaría recordando. Entonces, yo agradezco este recordatorio que nos habéis hecho respecto al capitalismo y al patriarcado. Pero no creo que esté en contradicción, ¿no?, con aquello que intentamos modestamente hacer los historiadores y los internacionalistas, que es entender en cada momento histórico concreto qué factores concretos, ¿no?, existen. Y eso, además, nos tiene que ayudar justamente a diferenciar unos momentos históricos de otros. Mire, el patriarcado ha estado siempre, pero no es lo mismo el patriarcado del siglo XVI que el del siglo XX, especialmente en el mundo occidental. Entonces, sí, el patriarcado está ahí, y claro, y no ha cambiado. Bueno, no ha cambiado y sí ha cambiado. Es decir, entonces, si nos privamos basándonos haciendo ese planteamiento de principio fundante, nos privamos del análisis fino para entender esas dinámicas más concretas, pues, en fin, no sé yo si eso nos ayuda. Creo que no es incompatible lo que estamos diciendo, pero no nos pidas, ¿no?, a los que tratamos de hacer ese esfuerzo, no nos pidas que simplemente lleguemos aquí, hagamos una invocación a estos principios fundantes, el capitalismo, el patriarcado, que por supuesto asumimos, y nos privemos entre todos de tratar de entender justamente lo que preside este seminario, ¿no? Todo esto, insisto, con agradecimiento de vuestras aportaciones. Me pido la palabra y luego Andrea, que es que no... ¿Me habías pedido la palabra o no? Ah, bueno, pues cógelo, Andrea. No, o sea, yo solamente querría decir que agradezco de todas maneras que en estas dos sesiones sí que ha aparecido... Agradezco a Rosa que haya hablado del papel de las mujeres, porque es verdad que han tenido un protagonismo, también Eva ha comentado, ¿no?, porque es verdad que en los análisis muchas veces sí que se olvida, ¿no?, es decir, el papel que están jugando muchas veces en primera línea y que son invisibilizadas, ¿no?, y que es necesario tenerlo siempre presente porque las dinámicas siempre van hacia otra dirección. Entonces, es importante en esa construcción del análisis, precisamente como uno de los actores, de hecho, que lo veremos esta tarde, o sea, que está jugando un papel o que tiene una propuesta transformadora de futuro, un mundo que incluya hombres y mujeres, ¿no? Entonces, que sí que agradezco que eso, digamos, esté sobre la mesa, porque si no se dice, no está. Y habitualmente en de los análisis lo que hacen es que simplemente no lo cuentan y por lo tanto, entonces lo agradezco. Andrea. A cuenta de la imagen que nos trasladaba Miren de esa mujer, probablemente de un país africano, en una patera, que me ha hecho pensar, digo porque quizás se ha hablado muy poco de migración y creo que es importante hablar de la migración no solo en sí misma, sino más allá, porque esa mujer africana también, cuando ya está aquí en nuestro país o en cualquier lugar europeo, sigue sin estar dentro del espacio de la democracia y de los derechos, ¿no? No solo allí, sino aquí también. Entonces, me parece que para hablar o sea, que cualquier análisis que hagamos a día de hoy de la democracia moderna y de la democracia, en este caso de Europa, de sus restricciones, de la posibilidad de ampliar los límites de la democracia, pues tenemos que hablar de algo que está ocurriendo, y es que la ciudadanía de los estados democráticos europeos, pues, está reunida en torno a una práctica de exclusión en contra de aquellos que no pertenecen a ese Estado porque no deben participar del espacio de derecho de la ciudadanía estatal, ¿no? O sea, para quien recién llega a nuestro país es una constante expulsión de ese espacio y el no facilitarle el adentrarse ahí.
Y en ese sentido digo que las migraciones no es solo el proceso migratorio, sino el síntoma de algo muy grave, que ya sé que esto es, quiero decir, esta contradicción sin resolver en la democracia es de largo alcance histórico, pero Europa tendrá que decidir y tomar, digo, la deriva no es en este momento bonita, ni mucho menos, pero creo que está diciendo mucho el fenómeno de las migraciones de la calidad de nuestras democráticas, de nuestras democracias actuales, ¿no? Sí, y más cuando se estima que hay 100 millones de personas migrantes, ¿no? Es decir, que son cifras extraordinarias. No sé, Sergio, si querías comentar, Bueno, pues no, adelante. Algunos comentarios a las intervenciones que se habían hecho. Lo primero es que yo creo que con la guerra sufrimos todos, ¿no? Por lo menos la gran mayoría. Yo creo que lo más doloroso, más incluso que la guerra en sí, es el ver que no tenemos instrumentos para pararla. Por eso yo creo que a la tarde un aspecto fundamental es, oye, ¿qué instrumentos se pueden introducir para tener la capacidad colectiva de parar conflictos cuando la comunidad internacional observa que son totalmente ilegítimos, ¿no? Pero no tenemos instrumentos, por eso es el sufrimiento de querer parar la guerra, pero el instrumento que está ahí configurado, el Consejo de Seguridad de la ONU, está bloqueado. Y no puedes, si introduces otros elementos que no son legales, finalmente seguramente escalas más el conflicto. Esa situación te genera angustia, ¿no? Otra cosa que quería mencionar es que los Estados Unidos, por reforzarlo, yo acabo de estar en Cornell, en Ítaca, en Nueva York, haciendo una estancia, monitorizando algunos grupos allá, y realmente la situación es dramática. O sea, los politólogos norteamericanos están realmente preocupados por la democracia en Estados Unidos, porque aquí nosotros no nos preocupamos tanto por la polarización, porque se considera un poco que la democracia es capaz de absorber cierto grado de polarización, hay que tenerla bajo control, pero bueno, no es tan preocupante. Pero claro, en Estados Unidos hay más de 1.700 grupos que son considerados allá por Southern Poverty Law, que es un think tank vinculado a una universidad, grupos extremistas o de odio. Algunos son milicias antigubernamentales, grupos supremacistas blancos, supremacistas negros, nación islámica, armados hasta los dientes, cuya ideología va en contra de un grupo específico del Estado, pero que no pueden ser ilegales porque la primera enmienda de la Constitución blinda la libertad de expresión y la segunda el derecho a portar armas para defenderte. Claro, en Europa muchos de esos grupos estarían prohibidos. Entonces, claro, allá la polarización, si crece demasiado, estos grupos vehiculizan lo que es la indignación de la gente. Entonces, es una situación realmente preocupante, ¿no? Hay un libro que se acaba de publicar por Cambridge University Press, Democratic Resilience, resiliencia democrática en Estados Unidos, donde los politólogos más importantes del país recogen reflexiones sobre esta cuestión realmente preocupante. Luego, otra cosa que quería decir sobre lo del cambio de época y demás, que es un tema de esos pues que da mucho juego, ¿no? Yo no sé, hay tantas maneras de intentar describir el mundo actual, que si la primera modernidad, la segunda modernidad reflexiva, la sociedad del riesgo, la sociedad del espectáculo, de la información, del conocimiento. Hay 100.000 maneras de... La modernidad líquida, Entonces, bueno, captura lo que está pasando. A veces el gran conceptos tan grandes pues tampoco captan la esencia de los cambios, ¿no? A mí me gusta mucho Martin Albro, que tiene un libro que es Global Age, que me parece que sigue siendo válido el análisis, que la humanidad ha experimentado un proceso de mundialización de los procesos sociales en todos los ámbitos, menos el de integración política, que no ha seguido el mismo curso. Aunque la economía, la cultura, puede haber altibajos, puede haber avances de la globalización económica, deslocalización, vuelva a la localización de la economía, pero parece haber un proceso de mundialización no concluido. Y yo creo que ahí está el gran dilema de nuestra época, que si todos los procesos sociales se han mundializado, pues la política en algún momento también tiene que terminar de integrarse para poder responder ante ello, ¿no? Aunque haya muchos cambios, subidas y bajadas, idas y venidas. Y por último, porque a la tarde se hablará, supongo, de esto, de qué hacer Europa ante Rusia, ante la OTAN, pues no voy a decir nada de eso. El islamismo creo que también es, para poder analizar el Oriente Medio, yo no sé... a mí me gusta hablar de 3 tipos de islamismo político, ¿no? En el pasado no había esa idea de islamismo porque religión y política en el Islam es una cosa, ¿no? Pero con la
occidentalización o modernización de algunos países, nosotros intentamos separarlo política de religión, pero en el Islam estaba metido. Entonces el islamismo político es un intento, pues dentro del mundo islámico también, para volver a unir dos cosas que estaban juntas, y yo diría que hay tres tipos y es importante diferenciarlos de cara a entender lo que está pasando. Hay un tipo de islamismo político que es el que nos preocupa más, que es lo que tiene que ver con los movimientos yihadistas, que abogan por el uso de la violencia como elemento de transformación política y el establecimiento de estados islámicos, ¿no? Donde la Sharia, digamos, es el Al-Qaeda, el Estado Islámico, serían las franquicias principales, y hay grupos que se adhieren a eso. Luego hay otro tipo de islamismo político que no aboga por la lucha violenta, sino por la competición democrática, pero una vez que llega al poder también tiene el ideario islamista de poder establecer un Estado islámico, porque si la mayoría de la población lo desea, ¿por qué no? No hay un elemento allá. ¿Preocupa? Bueno, es otro tipo. Y luego estaría el otro que es minoritario, que es el que nosotros nos gusta ver, pero a veces no se corresponde con lo que es esta idea de que hay un islamismo político que acepta las reglas democráticas y que se configura en un partido político más. Y entonces eso es minoritario, pero yo creo que a veces pues uno cuando analiza piensa que los grupos que aceptan las reglas democráticas de la competición luego no siguen teniendo el ideario, y hay algunos que sí, ¿no? Entonces, diferenciar los tres tipos creo que es útil para ver lo que está pasando en cada uno de los diferentes países de Medio Oriente. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis intervenido, habéis aportado. Yo creo que hemos tenido una mañana extraordinaria, hemos hecho un repaso del mundo de zonas y bueno, pero que esto es...